Aquí tenemos esta que se llama edad por el RFC. Esta de edad por el RFC lo único que está pidiendo es dónde está o en qué celda está el RFC, que en este caso es esta, y el resultado que siempre debe ser el número 1. Este número 1 activa el cálculo que se menciona como edad por el RFC. Por lo tanto, nunca va a cambiar, siempre va a ser el número 1. Igual, le doy doble clic y se calcula en los demás. Aquí voy a escribir la fecha de ingreso en que comenzó a laborar el empleado. Y aquí utilizo la función prima vacacional para poder obtener la antigüedad. De igual forma, si quiero ver cómo funciona prima vacacional, voy otra vez a la ayuda en línea y busco la función prima vacacional. Aquí me dice los conceptos o parámetros que necesito y aquí los números que yo voy a usar en referencia a la respuesta esperada. Por ejemplo, el 1 es para obtener el monto total de la prima vacacional. El 2 para obtener la parte exenta. El 3 para obtener la parte grabada. El 4 es para obtener la antigüedad en años cumplidos. Y por último, el 5 es para obtener los días de vacaciones calculadas. Entonces, aquí estoy escribiendo la respuesta 4. Por lo tanto, me está dando la antigüedad de cada uno de los empleados. ¿Qué pasa si esto le doy doble clic? Primero borramos todos los cálculos hechos y le damos doble clic. Con las personas que no cumplen con los requisitos mínimos para esta función, nos va a aparecer este letrero, dice TDI Fiscal 2010. En el aspecto de antigüedad laboral, informa que la fecha de ingreso aún no genera la antigüedad mínima de un año. Le vamos a dar a aceptar. Y le vamos a estar dando a aceptar por cada uno de los empleados que no cumplan con este precepto. Fueron 3 veces, por lo tanto tenemos 3 ceros que borrar para que no nos estorbe con los demás cálculos. Tan sencillo como esto. Ahora, aquí escribimos el salario diario de cada empleado. Y en esta parte vamos a escribir la prima vacacional opcional. ¿Esto qué significa? Significa que aquí en empresas, en la configuración de la empresa que está activa, pudiera ser que esta prestación sea la mínima de ley, pero por ejemplo a esta persona y a esta persona, por ser o tener un puesto predefinido o con algún contrato en específico, le demos un porcentaje de prima vacacional superior a la de ley. Entonces aquí se lo escribimos y eso es todo. Si los demás tienen las prestaciones generales de la empresa, no tenemos que escribirles nada, porque las funciones van a detectar cuáles son los porcentajes de ley o superiores de ley que tiene asignado todo el demás personal. Cuando escribimos todos estos datos, ya podemos calcular la prima vacacional. ¿Cómo le hacemos? Sencillamente le damos un clic aquí para que el asistente nos muestre cómo está hecho. Lo primero que nos pide es el salario diario, que es el que está aquí, la fecha de ingreso, que es la que está aquí, días de vacaciones opcionales, es cuando una persona ya de sus, vamos a pensar que le tocan 10 días de vacaciones y salió 5. Pudiera ser que nada más quiero pagarle la prima vacacional correspondiente a los 5 días que le faltaron. Entonces aquí escribo 5 días, pero si le voy a dar la prima vacacional exacta y completa como la calcula la función, este dato lo dejo en blanco. Bien, ahora la prima vacacional opcional, que es esta, únicamente señalo la celda y la respuesta esperada que me dice aquí que es la respuesta 1, por lo tanto voy a obtener el monto de la prima vacacional, por lo tanto aquí le doy a aceptar. Y hago exactamente lo mismo. Si yo borro todo esto y arrastro el cuadro de llenado, me va a aparecer este letrero con aquellos que no cumplen con al menos un año de antigüedad. Le doy a aceptar, aceptar y aceptar. Y sencillamente para coincidir con la operación que hicimos antes, aquí suprimimos o borramos los valores 0.
y por lo tanto ya tenemos la prima vacacional debidamente calculada para integrarla en la nómina cuando necesitemos hacerlo. Otro concepto que podemos agregar aquí, por cierto, olvidé decirles que ustedes pueden hacer una hoja de trabajo donde ubiquen únicamente los datos y después otra que se llame nómina, pero para no adelantarnos, vamos a continuar. En esta columna estoy agregando una variable donde voy a indicar un no o un sí, para saber si voy a agregar o no la prima dominical de esta persona. Aquí, por ejemplo, todos dicen que no, excepto este. Quiere decir que esta persona sí va a trabajar los domingos, por lo tanto le voy a agregar la prima dominical en esta columna. Únicamente le debo escribir aquí que sí se va a agregar la prima dominical. De igual forma, aquí voy a escribir si voy a agregar el promedio variable. Vamos a pensar que algunas de estas personas tienen salarios mixtos. Y entonces vamos a pensar que aquí a estas sí quiero que se le agregue el promedio de salario variable. En esta parte voy a escribir el monto de los ingresos variables que este empleado obtuvo en el bimestre anterior y aquí el número de días en los que obtuvo dichos ingresos. Entonces, aquí me dice que sí se va a agregar que este es el monto total que ganó en los 45 días. Esto es un valor calculado que sencillamente lo que hace es dividir este valor entre este y el resultado es el promedio diario de ingreso variable. Bien. ¿Por qué hice toda esta secuencia de datos en columnas? Porque aquí voy a utilizarlos con la función salario base de cotización. Esta función necesita el salario diario, el porcentaje de prima vacacional opcional, la expresión de si se agrega o no la prima dominical y la expresión de si se agrega o no el promedio de salarios variables. Por último, también agrega el promedio diario variable si es que en esta secuencia se indica que sí. Por lo tanto, le vamos a dar aquí aceptar y vemos que este es el resultado. De igual forma, si queremos que nos calcule para todos, sencillamente le damos doble clic aquí o lo arrastramos y nos hace el cálculo de todos los salarios bases de cotización. Ahora, ya tenemos el salario base de cotización, pero resulta que posiblemente algunos de estos empleados tengan préstamos del Infonavit y se tiene que hacer el cálculo de la amortización. Bien, en esta parte vamos a escribir los factores base. Por ejemplo, puede ser porcentaje, puede ser una cuota fija, puede ser una cuota fija como en este caso, pero en veces de salario mínimo del Distrito Federal. Bien, pues sencillamente aquí escribimos el factor base. Aquí la clave de situación, la fecha en que se aplicó o se debe aplicar, los periodos nominales de acuerdo a cómo se le paga. Por ejemplo, a este empleado supuestamente le vamos a pagar en quincena. Y aquí los días no remunerados del bimestre anterior. Vamos a pensar que para esto nosotros requerimos saber cuántas faltas o ausencias tuvo esta persona en las cuales no se les hizo pago de ninguna remuneración y todo relacionado con el bimestre que se hace el cálculo. Por ejemplo, aquí lo único que hice fue vincular con un símbolo de igual. Abrimos una operación, yo le llamo abrir una operación a escribir el primer paréntesis. Buscamos el programa de configuración, cargador de configuración, y le doy un clic aquí en este número que es el bimestre anterior. Cierro la operación o le pongo el paréntesis y le doy aceptar. Esto es lo que hace que mi cédula siempre va a mantener actualizados estos valores en relación tanto al bimestre que voy a hacer el cálculo para las quincenas que siguen en el siguiente bimestre, al igual que sus días de ausencia o días no remunerados. Bien, ya que escribí estos datos, puedo integrar la función que corresponda al tipo de crédito. En este caso, se trata de un tipo de crédito de cuota fija en veces de salario mínimo. Le doy un clic y veo cómo se llena. Aquí le digo en qué celda está el bimestre, que sería este.
Como nota y observación,